Bueno, buenas tardes y ya entrados en la noche, buenas noches a todos y de verdad que lo primero que quiero es agradecer a la Casa Bacardí, al Instituto de la Universidad, al Instituto de la Memoria Cubana contra el Totalitarismo y al Instituto de Estudios Sociales y Económicos de las Américas la oportunidad de establecer este diálogo con una comunidad de gente amiga y a la que nos unen tantos intereses comunes. En un momento particularmente interesante dentro de la situación que vivimos en Venezuela, que además es una situación que ya está unida de manera casi que inexorable al desenlace de lo que vaya a suceder en Cuba. Lo que pasa en Venezuela va a tener una importancia muy significativa en lo que suceda en Cuba y viceversa, por razones que huelgan repetir aquí. Entonces, me piden los compañeros de panel que yo trate de abordar algunas reflexiones a partir del evento electoral del 26 de septiembre, teniendo en cuenta fundamentalmente la perspectiva económica. Y lo primero por lo que quiero comenzar esta reflexión es que si pensamos en el 26 de septiembre, creo que por primera vez se ve muy clara cuál es la salida a la crisis venezolana. Yo confieso, y creo que es una confesión que todos en la intimidad podemos compartir, que uno siempre ha tenido dudas a lo largo de estos años de autoritarismo por parte del gobierno de Chávez sobre si Chávez y su régimen reconocerán o no reconocerán resultados electorales, si vale la pena, si hacen fraude, si los votos cuentan, si no cuentan. Y lo cierto es que reflexionando sobre los episodios vividos y los que han vivido otros compañeros que siguen en el frente de lucha, las experiencias propias como parlamentario, los diálogos que compartimos en este tipo de escenarios, uno piensa en las distintas circunstancias y los momentos de mayor crisis que ha habido en la confrontación entre Chávez y la sociedad democrática. Y las únicas dos veces que realmente Chávez se ha visto realmente comprometido en una situación difícil para él han sido resultado de episodios electorales. Porque incluso la crisis del 11 de abril y el paro, con todo lo que representaron para Chávez, al final terminaron fortaleciéndolo de manera significativa. Mientras que estos episodios lo que marcan es sencillamente una línea muy clara de solución a la crisis que él representa para Venezuela en su historia. Y todo el mundo está buscando una institución que le ponga un parado a Chávez, ¿no? Frente a todos sus atropellos, frente a todo lo que hace, y ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, nos acompaña aquí una de las ilustres venezolanas de la judicatura, la doctora Gisela Parra, y ella mejor que yo puede explicar por qué el Poder Judicial venezolano en este momento es incapaz realmente de producir una respuesta que reafirme el Estado de Derecho y que ponga un parado a los atropellos que se cometen desde el poder. Las demás instituciones todas tienen cuestionamientos de distinta naturaleza que nos llevan a pensar que están al servicio del gobierno. Pero la institución electoral, con todas las dudas que tenemos, ha tenido o ha producido, gracias a nuestros votos, gracias a nuestra participación en los procesos electorales, dos importantes momentos. El primero, el referéndum constitucional, en donde la pretensión de Chávez de aprobar la reforma a la Constitución fue derrotada y él tuvo que reconocerlo. Le costó, hay muchas anécdotas, historias de lo que pasó, de por qué pasó, de los gritos, de los cuadros que volaron por los salones de Miraflores, pero al final tuvo que reconocerlo. En las elecciones regionales, Chávez expuso a este proceso de ser candidatos a alcalde y a gobernadores a figuras importantísimas de su régimen y fueron derrotadas y tuvieron que reconocerlo. Nada más y nada menos que el segundo hombre del régimen
fue derrotado en las elecciones en el estado Miranda y tuvieron que reconocerlo. Eso no es cualquier cosa. Y ahora estas elecciones, las parlamentarias, en donde por segunda vez, porque en las elecciones regionales unas se ganaron y otras se perdieron, pero por segunda vez vota una mayoría muy clara del país en contra de la propuesta que trae Chávez a la mesa de las elecciones. En la reforma constitucional la gente votó en contra de la constitución propuesta y ahora vota nuevamente en contra de su plataforma parlamentaria. Y fíjense que en los dos momentos que Chávez ha convocado al país a respaldarlo en una propuesta radicalizada, el país lo ha rechazado. Entonces, la primera lectura que debemos hacer de esto es que en la medida en que Chávez se radicaliza y quiere coexistir con los escenarios electorales, se le hace más difícil ganar elecciones. Y la razón es muy sencilla, tiene mucho que ver con lo económico. Si nosotros miramos al país del 99 hasta el 2009, vamos a notar que desde el 99 hasta el 2007, Chávez, en una política de redistribución del ingreso petrolero, no entremos a hacer valoraciones sobre si esa política es buena, es mala o es sostenible. Lo importante es pensar ahorita en los resultados. El resultado de esa política económica produjo un empoderamiento significativo de los sectores D y E de la población. Las condiciones de los sectores más pobres del país mejoraron y mejoraron progresivamente durante todos esos años. Su poder de consumo, su estabilidad laboral si la había, su inserción dentro de los procesos de la economía informal fueron facilitados por ayudas, por préstamos, por lo que ustedes quieran. Y repito, insostenibles, podemos hacer severos juicios de valor sobre la racionalidad de estas políticas, pero el resultado era ese. Hubo estabilidad laboral, porque había una inamovilidad laboral, el que tenía trabajo no lo perdía, no lo podían botar de la empresa, el que no tenía se rebuscaba, el poder de consumo de la gente mejoró por muchas vías, por las ayudas, por los subsidios, por los mercal. Se atendieron una serie de necesidades luego a través de las misiones a un costo fiscal muy difícil de sostener, con unos resultados que pueden ser cuestionados desde el punto de vista gerencial, pero se atendieron esas necesidades con esos recursos fiscales. Entonces eso produjo una sólida mayoría popular que permitió que tanto las luchas electorales como las luchas que se dieron durante esos años no encontraran mayor eco en esos sectores de la población. Pero del otro lado, en el extremo superior de la pirámide, teníamos a un sector que transó con el gobierno y que construyó un modelo empresarial alrededor de los favores gubernamentales. Entonces, tenemos por un lado a masas recibiendo beneficios y tenemos a una élite económica también recibiendo beneficios. Claro, la desproporción de los beneficios es evidente, ¿no? Al pobre le daban una bolsa de comida, a estos amigos de la llamada buleburguesía les permitieron comprar bancos, empresas aseguradoras y muchas otras cosas. Entonces, este esquema, por supuesto que entrampó a la clase media. La clase media era la que realmente estaba en contra de lo que estaba pasando en el país. Era la reserva que le quedaba al país, porque ese modelo económico ni le ofrecía ninguna ventaja a la clase media, a los sectores profesionales, ni tampoco le reportaba ningún beneficio. Vemos entonces también un éxodo de la clase media. Muchos de los mejores venezolanos, de los mejores talentos, no solamente se fueron del país por razones políticas, sino también buscando tranquilidad, buscando oportunidades que no le ofrecía el país. Entonces, ese escenario era un escenario ideal desde el punto de vista económico para Chávez. En el 2007 se produce un punto de quiebre. La crisis económica internacional pone en evidencia la fragilidad del modelo económico chavista. Y esto es un dato interesante. El único país latinoamericano que no fue inmune a la crisis económica global fue Venezuela. Todos los demás países latinoamericanos en este momento están en su mejor momento a pesar de la crisis económica mundial, menos Venezuela. Hay crecimiento económico en Brasil, hay crecimiento económico en Perú,
hay crecimiento económico en Chile, hay crecimiento económico en Colombia, en México, los países centroamericanos. Todo el mundo está viviendo un buen momento económico. ¿Cómo hacerlo sustentable? ¿Cómo convertir esto que Luis Alberto Moreno ha llamado en el Banco Interamericano de Desarrollo la década latinoamericana en algo que se traduzca en el momento histórico de la América Latina? Ese es un desafío que tiene que ver con educación, que tiene que ver con reformas estructurales, que tiene que ver con liderazgo, y cada país está tratando de consolidar ese proceso. Pero en Venezuela, la vulnerabilidad al choque que produjo la crisis económica internacional fue tremenda. ¿Por qué? Porque todo el modelo económico chavista está basado en la más increíble expresión de rentismo petrolero que haya tenido Venezuela en su historia. Es totalmente insostenible. Y cada solución que el gobierno puso en la mesa es más difícil de sostener. Si ustedes piensan en las misiones, por ejemplo, las misiones, si ustedes las imaginan como un recipiente que es capaz de recoger agua que está cayendo porque el sistema no le ofrece una solución al país, bueno, las misiones se hicieron insuficientes. Las expectativas de la gente crecen exponencialmente dentro de las misiones. No hay recursos para hacer crecer las misiones. Y las misiones pronto pasaron de ser una solución a ser un gran fraude. La gente ya sabe que no consiguen las misiones nada. Y el gobierno, en respuesta a esto, lo que ha hecho es radicalizar más y entonces limitar los beneficios de las misiones a quienes le expresan lealtad política, y entonces eso ha creado mayores antipatías y mayores conflictos entre la sociedad y el gobierno. Entonces tenemos una inviabilidad fiscal del gobierno. Esa inviabilidad fiscal, por otra parte, se ha desarrollado de tal forma y con tal irresponsabilidad por parte del gobierno que Venezuela ha entrado en un ciclo de endeudamiento que jamás había tenido en su historia. Y yo quiero que nos detengamos un minuto en esta cifra. Venezuela alcanzó 27.000 millones de dólares en deuda externa entre 1973 y 1982, cuando la primera crisis económica, el famoso Viernes Negro. Esa deuda de 27.000 millones de dólares, que fue reestructurada varias veces y que se convirtió en lo que unos llamaban la deuda eterna, el gran peso, la rigidez más grande sobre los presupuestos del país, 27.000 millones de dólares. 20 años tomó contratarla. Bueno, Chávez ha firmado en un día, sin que nadie lo discuta en el país, ni Congreso, ni Banco Central, ni Contraloría General de la República, ninguna institución sabe bajo qué términos, siquiera, se firmó un contrato de endeudamiento con China de 20.000 millones de dólares. O sea que lo que el país adquirió en deuda durante 20 años, nada más que en el compromiso chino, se firmó en un día. Entonces, les dejo esta cifra para que ustedes imaginen la inviabilidad del modelo y por qué ese 52% no tiene otra posibilidad sino que crecer. Si nosotros seguimos trabajando en el terreno electoral, ese 52% será 56, será 57, será 60. Y se va a expresar, y tirando cuadros nuevamente a regañadientes, a lo mejor no irá a ninguno de los actos posteriores al reconocimiento de esa derrota, tendrá que reconocerlo. Pero esta misma magnitud de la crisis que estamos expresando se ha traducido en un país muy difícil de manejar. Y con esto concluyo. Ese país que ahora debe 20.000 millones de dólares más, ese país que construyó una cultura de populismo durante todos estos años, que representó la única alternativa para superar la pobreza, este país que tiene todos estos desequilibrios fiscales y toda esta adversidad económica, es el país que va a tocar reconstruir dentro del marco democrático. Entonces, el gran desafío no es solamente construir esa mayoría, sino que esa mayoría logre construir un consenso
en Venezuela alrededor de algunas cosas que va a ser bien difícil llevar adelante, pero que habrá que llevar adelante para poder